En cualquier ciudad del mundo encontramos iglesias, muchas veces diferentes en sus creencias y en sus prácticas. Pero en el pensamiento y generalmente en la doctrina que sustentan los que la frecuentan, está la convicción de que su congregación tiene la verdad. Cada una de ellas pretende estar en lo cierto y casi siempre anatematiza a los otros. Así que cabe preguntarnos, ¿todos los caminos conducen a Dios? ¿Todas las religiones conducen a Dios o hay solo una iglesia verdadera? ¿Estar en una u otra iglesia nos asegura la salvación o corremos algún riesgo al adorar a Dios en la forma incorrecta? Bienvenidos al tema de hoy, que será revelador y nos dará la seguridad que necesitamos. Vamos a definir algunos términos. Como estamos hablando de la iglesia, nos preguntamos, ¿qué significa iglesia? Proviene del griego eclesía, y a la vez esta palabra se forma de ek, fuera, y kaleo, llamar. Esto indica que la iglesia es el conjunto de personas llamadas a salir. ¿Salir de dónde? Evidentemente del mundo. Ante un desastre inminente, la policía o los bomberos urgen a las personas a abandonar el lugar de peligro. De igual manera, la iglesia está integrada por la gente que oye el llamado a salir del mundo en rebelión antes de que sea destruido. Recuerden que Noé también fue urgido a preparar el arca para salvar a su familia, y Lot y los suyos fueron sacados de Sodoma antes de que el fuego la destruyera. Pasemos a hablar ahora de otro término. Me refiero a religión. Esta palabra procede del latín religare, es decir, volver a ligar. ¿Religar a quiénes? Pues al hombre con Dios. Fue el hombre el que se alejó de su Creador. La práctica de la religión lo trae de vuelta a Él. Pero cuando se habla de religiones, es inevitable que surja otra pregunta. ¿Por qué hay tantas religiones? Vale la pena que hablemos de este asunto reafirmando, sin embargo, que religar no fue invento del hombre, sino de Dios. La falsificación que nos confunde, esa fue la obra de su enemigo. Podemos clasificar las religiones en dos grandes grupos. El politeísmo, donde se adoran muchos dioses, y el monoteísmo, donde se adora a un solo Dios. Es muy fácil explicar por qué se adoran muchos dioses en el politeísmo. Puesto que el hombre es obra de Dios, podríamos decir que en sus genes está introducida la necesidad de la adoración. Los humanos que se apartaron del conocimiento del Dios verdadero, en su búsqueda del contacto con lo sobrenatural, adoran lo superior, lo que está por encima de ellos, o lo que de alguna manera les beneficia, como la tierra, el sol, los astros o estrellas. Todas estas manifestaciones naturales parecen lógicos elementos de adoración. Pero una vez descaminados, el siguiente paso es caer más abajo y entonces pasar a adorar las cosas inferiores. Se dice que en Egipto, como en otras naciones, llegaron a adorar desde el escarabajo a la cebolla. De esta degradación escribió San Pablo así: Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Cambiaron la verdad de Dios en mentira,
y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no conviene. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto, crueles, despiadados. La lista de dioses que se adoran en el politeísmo es tan variada y caprichosa que no vale la pena dedicarle más tiempo. Pasemos a hablar de las religiones monoteístas. Las tres principales son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El origen de la religión hebrea está registrado en la Biblia. Hace 4000 años, Dios llamó a Abraham, que vivía en Ur, una ciudad de los caldeos en la Mesopotamia asiática. Lo invitó a abandonar su tierra y sus parientes para trasladarse a una tierra donde, a partir de su descendencia, Dios establecería una nación que sería una bendición para todo el mundo. A esta nación, a su tiempo, vino el Mesías. Recordemos la cadena secuencial como esto ocurrió. La Biblia es la revelación de Dios. Como el Señor Jesucristo afirmó, tu palabra es la verdad. Creemos que ella es la fuente de cualquier verdad. Y una verdad inequívoca es que fue Dios el que buscó al hombre y no el hombre el que inventó a Dios. Como sabemos, existe una lucha milenaria entre la verdad y el error. Esto está manifestado en dos líderes. Por un lado, Cristo, que es el camino y la verdad y la vida. Y por el otro, su enemigo, el diablo, el cual no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Y por supuesto, esta lucha milenaria también incluye a la Iglesia. ¿Desde cuándo existe ella? Podemos afirmar que desde Adán mismo, porque luego de la caída, Dios lo instruyó a él acerca de la forma en que los hombres debían adorar y cómo podrían salvarse. El método usado, el cordero que él y sus descendientes debían sacrificar, era un símbolo del verdadero Cordero de Dios, que habría de venir a morir por Adán y por todos los que descendemos de él. Y es entre los varios hijos de Adán y Eva que aparecen los dos arquetipos de la religión verdadera y la falsa. Ellos son Abel y Caín. El conocido relato bíblico dice que, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. La ofrenda de Abel era la que Dios había pedido, porque estaba en armonía con el plan de salvación. Con ella, Abel reconocía que era pecador y que necesitaba ser salvado. En cambio, la ofrenda de Caín fue presuntuosa y simbolizaba su propio camino de salvación. No fue como Dios quería, sino como millones lo dirían más tarde, lo fue a mi manera. Por eso fue natural que el Señor no la aceptara. Y la reacción de Caín es bien conocida: mató a su hermano. El primer crimen que hubo en este mundo fue el fruto de la intolerancia religiosa. Guiado por Satanás, el que no hacía lo correcto mataba al que sí lo hacía. Y el mismo procedimiento siguió a través de los siglos y milenios que siguieron hasta hoy. Abel es el prototipo de la religión verdadera,
porque la misma no está formada a la medida del hombre, sino decidida a hacer la voluntad de Dios. Por otra parte, Caín es el prototipo de todas las religiones falsas. Estas tienen como base la premisa de hacer las cosas a su manera. No elevan al hombre a Dios, sino que hacen un Dios a su medida. Generalmente sus dioses participan de las mismas pasiones que las humanas. En un árbol genealógico de estos dos antepasados, Set y toda la familia de los 10 primeros patriarcas se encolumnan de parte de la verdad. Son llamados los hijos de Dios. Debajo de Caín están sus perversos descendientes que de siglo en siglo fueron corrompiendo la tierra. Estos fueron llamados los hijos de los hombres. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse a los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, la marea del mal aumentó y se entregaron a una idolatría abominable. Los ricos y variados dones que el Creador dio a los antediluvianos fueron usados para glorificarse a sí mismos, y los trocaron en maldición poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Se tornaron violentos y feroces, y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Así que, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. El diluvio universal fue el medio para purificar la tierra corrompida. Durante los 120 años que invirtió en la construcción del arca, Noé, representante de la religión verdadera, no se cansó de advertir acerca de la catástrofe que estaba por venir. No solo eran amonestaciones, en los últimos días vehementemente él invitó a los rebeldes a cambiar de actitud y entrar en el arca. Pero no creyeron a sus palabras, y el torrente de aguas, combinado con huracanes y movimientos sísmicos, los primeros tsunamis de la historia, acabaron con toda esa iglesia rebelde. Luego del diluvio, a partir de Sem, uno de los hijos de Noé, continuamos con la cadena genealógica de los que siguieron fieles a Dios. Mientras tanto, una extraña unidad de propósito reunió a los infieles en su rebelión. La Torre de Babel fue un intento de alcanzar el cielo no a la manera de Dios, sino a la de los hombres. Sabemos que su nombre significa confusión, pero hay una etimología alternativa que señala que Babel procede de Bab-Ilu, es decir, puerta de los dioses. Si el arca fue símbolo de salvación y de la religión verdadera, Babel es entonces el arquetipo postdiluviano de la religión falsa. El último descendiente de la línea de 10 patriarcas fue Abraham. Su nombre significa Padre de multitudes, nombre que merecía con justicia por lo que hizo. Esta es otra historia conocida. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Este patriarca continúa la línea de los hijos de Dios, primero con su hijo Isaac y luego a través de los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Luego del éxodo liderado por Moisés y ya establecidos en la tierra prometida o en el exilio, la nación hebrea fue la depositaria de la verdad por 15 siglos más. Paralelamente, millones de personas vivían en el paganismo tanto en los pequeños reinos como en los grandes imperios de Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Y entonces llegó Jesús, vino a su pueblo.
Pero ellos, que esperaban un Mesías diferente, no lo reconocieron. San Juan escribió que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Por eso, al abandonar el gran templo, el martes de la semana de la Pasión, les dijo: vuestra casa os queda desierta, porque Israel ya no sería más el pueblo elegido. Cuando Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Así comenzó el gran movimiento mundial que debía llevar su nombre hasta los confines de la tierra. La iglesia cristiana se abrió paso triunfando sobre el paganismo. No fue un camino fácil. Miles regaron con su sangre la semilla que dio un fruto abundante. Otros millares encontraron refugio en las catacumbas, debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma. Estas eran largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, estos mártires recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo Tertuliano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. Mas somos cuanto derramáis más sangre, porque la sangre de los cristianos es semilla. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera, y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría, y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos.
La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la Iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la Iglesia perdió su pureza y su fuerza y pasó del territorio de la verdad al del error. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por sus engaños y, adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. A su tiempo, también estos habrían de sufrir la persecución, y no por medio del paganismo, sino por los que se decían cristianos. Era la misma vieja historia: Caín persiguiendo a su hermano Abel. Estábamos hablando de por qué hay tantas religiones. Ya explicamos el origen divino del judaísmo y cómo éste se dio paso al cristianismo. De estas dos fuentes, cristianismo y judaísmo, bebió Mahoma, quien a partir del año 622 estableció un nuevo movimiento monoteísta que hoy conocemos como el islamismo. Sin embargo, y especialmente en nuestros países latinos, cuando alguien hace la pregunta en cuanto a las religiones, por lo general no está pensando en el politeísmo, los judíos o el islam, sino en el cuadro vergonzoso que ofrece la división del cristianismo. Desde su fundación, el árbol genealógico del cristianismo se ha diversificado de una manera escandalosa. En medio de toda esta confusión, ¿hay hoy una iglesia verdadera? Sí la hay. ¿Cuál de todas estas ramas es hoy la iglesia que se ajusta a la verdad? Si Jesús viniera hoy a visitar una iglesia cristiana, ¿a cuál entraría? La verdad no puede estar en todos al mismo tiempo, si esas verdades son diferentes. ¿De qué color es esta cartulina? ¿Es azul? ¿Es roja? ¿Es amarilla? Creo que usted la está viendo. Esta cartulina es blanca. La verdad es que es blanca y solamente podrá dejar de ser blanca si yo le cambio el color, si yo trato de modificarla. Pero la hoja blanca puede simbolizar a los que son los depositarios de la verdad. ¿Sabía usted que una de las más tiernas figuras, es decir, la del amor del novio o del esposo por la mujer elegida, es el símbolo usado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo para referirse a la iglesia? Mire, el libro más significativo en cuanto al amor conyugal es el Cantar de los Cantares. ¿Quién no se ha emocionado al leerlo? Pero para muchos comentadores, el amor de Salomón por la Sunamita es simbólico y representa el amor de Dios por su pueblo. Veamos algunos otros textos reveladores. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Todo el capítulo 16 del libro de Ezequiel es una parábola o ilustración. Bajo la figura de una niña abandonada en el campo que el Señor protege, Él está hablando de su iglesia. Esa niña crece y lo que ocurre así lo describe el profeta. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez.
Me comprometí e hice alianza contigo, y fuiste mía, lo afirma el Señor Omnipotente. Desafortunadamente, gran parte de la figura de la mujer como esposa o novia del Señor en el Antiguo Testamento tiene que ver con la infidelidad de Israel, tal como aparece en el 2 capítulo de Jeremías. ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. Qué mañosa eres para conseguir amantes, hasta las malas mujeres han aprendido de ti. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. En el Nuevo Testamento también hay varios textos que hablan de la íntima relación de la iglesia con su amado. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11:2, Pablo escribe del celo con que los ha unido a Cristo como una desposada. Pero otro de los escritos de Pablo es mucho más concluyente. Está en el libro a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí encontramos tres cosas bien claras. Primera, Cristo se entregó no por la humanidad, sino por su iglesia. Segundo, su iglesia es una sola, es decir, no tiene muchas esposas. Y tercero, esta debe ser sin mancha. Por medio de una ilustración que está registrada en Romanos 11, Pablo aclara otra cosa acerca de la iglesia cristiana. Israel es un olivo en el cual se han injertado algunas ramas. En otras palabras, la iglesia que Jesús estableció no es otra cosa que la continuación de la iglesia que es Israel. Los mensajes de sus profetas son el cimiento sobre el que se construye la iglesia cristiana. La iglesia del Nuevo Testamento no tiene doctrinas nuevas. Sin cambiar nada, poniendo en la vieja masa la levadura nueva, Jesús vino para engrandecer y explicar las antiguas enseñanzas, y sus apóstoles hicieron lo mismo. Creo que usted va a estar de acuerdo conmigo que si hubo una iglesia que con autoridad podía reclamar la autenticidad, fue la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana primitiva. Allí donde estuvieron los apóstoles, allí donde estaba también la Virgen María, esa era sin duda la iglesia verdadera. Pero hace un ratito estábamos hablando del amor del Señor por su novia, la iglesia. Ahora déjeme hablarle del casamiento de Jesús. Vamos a presentar otra ilustración, muy lejos de las disparatadas teorías sobre el casamiento de Jesús con María Magdalena. El Apocalipsis presenta la verdadera boda del Salvador con estas palabras. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Figuradamente, Jesucristo es el amado que viene por su novia, la iglesia. La boda será magnífica y la luna de miel será eterna. La novia que lo espere hoy debe ser la misma que Él dejó cuando fue a prepararle su lugar en el cielo.
debe ser la misma que lo esperó en los siglos sucesivos, con su traje blanco inmaculado, vestida de justicia, porque su doctrina no ha cambiado. Aunque los siglos pasaron, sus creencias y su conducta permanecieron inalteradas. Subrayemos esto: la familia de Dios hoy está constituida por aquellas personas que, al igual que los fieles que la antecedieron, han vivido en armonía con las enseñanzas y prácticas de la iglesia cristiana del primer siglo. Para poder descubrir la verdadera iglesia hoy en el siglo XXI, lo mejor será hacer un identikit de la iglesia del primer siglo, porque así como una persona tiene una cantidad de rasgos que la distinguen de otras, la identidad de la novia de Cristo, la iglesia verdadera, está perfectamente establecida en la Biblia. Estas son las principales características distintivas de la iglesia cristiana primitiva. Basándonos en la Biblia, anotemos estas características. Esta iglesia creía, en primer lugar, en la Trinidad de Dios, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entre los varios textos, citamos el de la fórmula bautismal que ordenó Jesús. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En segundo lugar, la iglesia cristiana verdadera cree que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad revelada. En su fidelidad, un grupo de cristianos sobresale. Eran los de Berea que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tercera característica: creen que Dios hizo la creación perfecta, pero el pecado la arruinó. La tierra languidece y se marchita, el mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Por eso, una maldición consume a la tierra, y los culpables son sus habitantes. La cuarta característica, armando este identikit, es que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, tal como está registrado en el libro de los Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una quinta característica es que la iglesia cree que Jesús regresará para restaurar su creación. Aquí está el versículo clave. Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Una sexta característica que hace a la alegría y a la esperanza de saber que será pronto son las señales que indican la proximidad de su venida. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Una séptima característica es que guardan los mandamientos de Dios. Creen que guardar los 10 mandamientos es una prueba de amor a Dios. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Una octava característica: la observancia del sábado como una señal de lealtad al Señor.
Yo soy el Señor su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. La novena característica, que los muertos duermen inconscientes hasta la venida de Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La décima creencia es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso los miembros de la Iglesia se abstienen de todo lo que sea perjudicial. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. También la Iglesia cree en los dones espirituales, incluyendo el don de profecía. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y subrayamos la última característica, que el bautismo es por inmersión total. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es importante señalar que no alcanza con una o dos características. El conjunto de creencias que acabamos de presentar es lo que identifica a la Iglesia verdadera. Pero repito, no es una o dos, sino el conjunto, las 12 características que acabamos de mencionar. Una ilustración quizá ayude a entender esto. En la televisión hay muchos juegos. Voy a proponerle un juego. ¿Se anima a jugar? Bueno, usted dirá, ¿y cuál es el premio? Bueno, el premio quizás sea mucho más importante que un viaje a algún lugar bonito. Tal vez sea el premio para usted un viaje a la eternidad. Voy a proponerle el juego. Quiero que usted identifique un parque famoso en el mundo. Usted tiene que identificar. No necesita adivinar, tiene que razonar y descubrir un parque famoso en el mundo. Voy a darle algunas características y con ellas usted tendrá que descubrir de qué lugar estoy hablando. ¿Preparado? Bien, el parque de que le hablo tiene árboles y un hermoso césped verde. Tiene bancos para sentarse, hay muchos pájaros, lo rodean algunas calles, lo visita mucha gente, hay muchas luminarias que de noche lo hacen muy bonito. ¿Ya descubrió de qué parque estoy hablando? ¿Todavía no? Claro, no es fácil, no es fácil. Usted me dirá que todos los parques tienen árboles, césped, bancos y pájaros. Eso es cierto. De la misma manera, las iglesias tienen elementos comunes, es decir, se parecen. Así que voy a darle un par de datos más. El centro de atracción del parque es una enorme torre que al principio se la llamó la Torre de 330 metros y que hoy se la conoce con el nombre de su constructor. Me refiero a la Torre Eiffel. Ya veo que acertó. Sí, es el parque llamado Campo de Marte,
que es el principal centro de atracción de París, la capital de Francia. Usted me dirá que así era muy fácil descubrir de qué parque estaba hablando. Claro que sí. La Torre Eiffel es una señal identificatoria, es una marca. Volvamos a la lista de características de la iglesia verdadera. Repasémosla. Es trinitaria, está basada en la Biblia, es creacionista, solo tiene un Salvador y mediador, Cristo, obedece los 10 mandamientos sin quitar ninguno, espera el pronto advenimiento de Jesús, guarda el sábado, es decir, el séptimo día como día de descanso, espera que resuciten los muertos que ahora duermen, cuida su cuerpo como templo de Dios, acepta los dones espirituales, incluyendo el de profecía, y bautiza a los creyentes por inmersión. Desafortunadamente, una gran parte de las iglesias han abandonado la doctrina apostólica y sostienen varias creencias opuestas a los escritos bíblicos. Pero si usted intenta identificar a la iglesia verdadera, hoy lo podrá hacer fácilmente. Repase la lista. Seguramente descubre que hay elementos comunes. Muchas aceptan la Trinidad, a Cristo como el único Salvador, la Biblia, etc. Pero hay una especie de Torre Eiffel simbólica que, así como esta identifica a un parque muy famoso, puede ayudar a señalar la iglesia verdadera hoy. Note que estoy usando la palabra señal. ¿Dónde aparece esa palabra señal? La leíamos hace un rato en Ezequiel 20:20. Leámoslo de nuevo. Observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Si la observancia del sábado es una señal definitiva de identificación, si es un sello, y podríamos señalarlo también en la lista de características, tal vez a usted le resulte más claro esta identificación. Esto es lo que hace a la lista fácil de usar cuando usted sale a buscar la iglesia verdadera. Hay que buscar a un pueblo cristiano que guarde el sábado. Repito, un pueblo cristiano que guarde el sábado. Y note que al marcarlo aquí, muy cerca aparece otra característica. Incluye la esperanza en la segunda venida. Permítame decirle que en medio de la confusión religiosa actual, felizmente existe un grupo, los adventistas del séptimo día, quienes se esfuerzan por vivir en armonía con el inmutable mandato divino. Con sus raíces firmemente ligadas a la iglesia cristiana primitiva, los adventistas son una iglesia que se encuentra establecida en todo el planeta. Además de 100.000 lugares de reunión y adoración, sostienen una red mundial de sanatorios, escuelas primarias, secundarias y universidades. Esa red mundial incluye un vasto programa de comunicación. Lo hacen a través de editoriales que publican millones de páginas anualmente y por medio de programas de radio, televisión e internet. Su obra de asistencia social a través de ADRA, sus programas de salud integral que ayudan a la gente a alimentarse mejor y a vencer el tabaco, el alcohol y el estrés, son solo una muestra de las actividades que realiza. Con justicia, los miembros de esta iglesia reclaman y pueden ser reconocidos como los verdaderos santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los adventistas no pretenden ser los elegidos de Dios. Ellos han elegido obedecer a Dios. Seguramente, si usted camina el tiempo que resta hasta la venida de Jesús asociado a ellos, cuando Jesús regrese a buscar a los fieles de hoy y a los fieles de toda la antigüedad, usted estará mejor preparado. Los adventistas le extienden a usted la misma invitación que una vez pronunciara el líder de Israel. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Sí, amigo. En nombre de los adventistas, yo también le digo,
ven con nosotros y te haremos bien. Ha sido un privilegio compartir con ustedes estas evidencias que sorprenden.